Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar en este espacio que inicia para Reamérica hoy, que es sumamente importante. Antes de darle la palabra a nuestra speaker, que además algunos de ustedes ya la conocen, que tiene una experiencia importantísima en CEPAL, Alicia es realmente maravillosa. Quiero darle una breve, me va a tomar 3 minutos para contarles la propuesta de los jueves de conocimiento para que también inviten a sus compañeros de equipo a que estén en este tipo de espacio. La propuesta que tenemos de los jueves de conocimiento surge a partir de las inquietudes que los miembros de Red América nos han venido manifestando sobre temas que quieren tratar. Entonces, inspirados en los documentos de política de la CEPAL ha sacado una serie de documentos, pero en especial dos, uno que se llama Las trampas del desarrollo y otro que se llama Desarrollo Territorial. Y en las dos nos llaman la atención sobre cómo realmente es la tendencia en estos temas de desarrollo. Nosotros como Reamérica nos hemos propuesto desde la inversión social privada aportar a unas comunidades sostenibles, a que la inversión social sea con impacto, a que hayan transformaciones reales, a aportar de una u otra forma a los temas de desarrollo. Venimos incorporando todos estos enfoques de desarrollo económico local, luego de desarrollo territorial, bueno, en fin, siempre estamos hablando de que la inversión social de una u otra forma apalanque esas apuestas en el desarrollo en donde nosotros operamos. Entonces, la CEPAL saca estos documentos que son bien importantes, que nos dan una línea, porque es como la tendencia que se extiende en América Latina cuando hablamos de estos temas. Y dentro del documento de las trampas del desarrollo, sacaron una guía que se llama como la guía de capacidades TOP, ¿sí? Que son técnicas operativas de política y de planeación. Nosotros lo que vamos a hacer es copiarles, o sea, hacer unos estudiantes que copien, pero que no copian de cualquier manera, sino que vamos a inspirarnos realmente en esa guía, adaptar esa guía a las necesidades de Red América y al ecosistema de Red América, que somos empresas o fundaciones empresariales que intentamos hacer una inversión social, pero que tenemos la exigencia hoy de tener un impacto, pero además tener un enfoque de desarrollo y bueno, eso al final en qué se traduce y cómo podríamos eh, generar una orientación en ese sentido. Entonces, para todos hay unas inquietudes distintas, para unos en educación, para otros es en proyectos productivos, para otros es en evaluación, etcétera, pero la idea es que la guía nos sirva de excusa para saber dónde es que realmente necesitamos fortalecer. Entonces, la idea no es solo copiarle a CEPAL, sino adaptar esa guía a las necesidades de la inversión social privada, pero nos vamos a inspirar mucho en lo que nos está diciendo CEPAL en materia de desarrollo. Entonces, el objetivo, como siempre, es crear un espacio de diálogo, que sea entrenamiento, que sea creativo, que sea motivante, que ustedes quieran venir eh, y escuchar, y escucharnos sobre un montón de temas que nos inquietan, pero que necesitamos saber eso en qué va en América Latina, cómo es que eso se está traduciendo en acciones, quién tiene la mejor práctica, qué es lo que nos está pidiendo la cooperación internacional, que hacia dónde van los gobiernos, hacia dónde va el tema de desarrollo. Entonces, lo que nos hemos ideado es estructurar este espacio en 4 momentos. Entonces, ustedes ya nos han escuchado mucho de que este tema de la gestión de conocimiento sea un conocimiento práctico, que sea creativo. Y yo siempre les recuerdo que aquí no hay expertos, que todos somos expertos. César es un experto en proyectos productivos, o sea, nadie va a saber más que él. Pero lo que necesitamos es sumar conocimientos, sumar experiencias para poder tener propósitos comunes. Entonces, lo que vamos a hacer es un diálogo, es una facilitación. Vamos a tener unos invitados así muy, digamos, muy motivantes, muy interesantes de escuchar, pero no solo nos vamos a quedar en el conversatorio, sino que vamos a tratar de que este espacio, esta hora y media, realmente sea práctica, porque eso es como lo que siempre me piden, que sea muy práctica, que se puedan llevar algo, que no perdamos el tiempo cuando nos reunamos. Entonces, hemos creado estos 4 momentos.
un momento que es conceptual, que es, digamos, de fundamentación, de recordar algunas teorías, al que le vamos a dedicar un tiempo porque es importante recordar lo que vimos en la universidad, en las universidades, pero también en lo que leemos, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo, de qué estamos hablando cuando hablamos de enfoques territoriales. Eso a veces parece que es teoría, pero realmente hoy coge relevancia, pero no nos vamos a caer solo en la teoría, sino en la tendencia, o sea, qué es de lo que están hablando hoy los autores importantes en estos temas. Entonces, eso es un bloque. Luego vamos a tener un bloque práctico, donde vamos a traer acá metodologías, instrumentos, guías, casos, una cosa muy, muy tangible de cómo se ha desarrollado ese tema con muchísima practicidad. O sea, si es un caso, o si hay una guía, o si hay un instrumento, traer eso. Si hay una plataforma, vamos a traer también unos temas de tecnología que facilitan implementar esos temas que vamos a ver en campo. Luego vamos a tener, obvio, las experiencias de Red América, y aquí es donde les voy a pedir acá toda la participación del mundo. Cada uno de los miembros de Red América se destaca por ser experto en ciertas cosas. Entonces quisiéramos tenerlos allí contando cómo hacen ese tema en la vida real, en el día a día, en sus organizaciones. Entonces vamos a invitar a un grupo de ustedes. Nosotros tenemos una propuesta, pero ustedes me pueden decir, Gilma, en este tema me veo yo. Aquí nosotros somos muy buenos, hemos hecho esto, y no tienen que ser muy buenos. También es importante que cuenten la experiencia de, no porque lo bueno que son, sino porque tienen ese conocimiento y esa experiencia. Incluso si me dicen, Gilma, quiero participar en este tema para contar que hemos tenido una mala experiencia, lo hicimos fatal, nos fue súper mal, porque también uno aprende de las cosas que no funcionan y eso es muy ilustrativo para otras personas. Y finalmente vamos a tener la construcción de esa guía de capacidades top a manera de laboratorio. La idea es que podamos, mediante, digamos, metodologías de inteligencia colectiva, poder construir entre todos esa guía top. Y este es otro esfuerzo de Red América por construir a 40 manos, ¿sí? Bueno, a 80, porque somos 40 miembros, a 80 manos, lograr construir este producto entre todos. O sea, eso al final puede ser un Frankenstein o no, y depende un poco de la participación, y la idea es poder facilitar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 4 bloques. En estos espacios vamos a tener solo 2 bloques, hora y media, pero la idea es que en cada bloque tomemos dos momentos que sean muy creativos, que sean muy prácticos, que se lleven algo y que sea, pues, digamos, muy tangible. Esta es la propuesta. Todos los jueves nos vamos a encontrar. Cada tema lo vamos a desarrollar en 2 jueves. O sea, hoy vamos a hablar sobre las tendencias del desarrollo y el 26 de junio ese mismo tema. ¿Por qué? Porque es un tema que vamos a desarrollar en esos 4 bloques. Hacer la guía, tener la experiencia, tener el instrumento y tener nuestro speaker que nos hable sobre el tema. Entonces vamos a tener siempre 2 fechas sobre el mismo tema, pero no vamos a ver lo mismo, sino que vamos a abordar ese tema en 2 jueves. Todos los jueves nos vamos a encontrar. ¿Cuál es la invitación? Que se unan todos los jueves a esta hora, se unan a escuchar esto, a participar. Habrán temas que les hace más sentido porque es lo que ejecutan en la organización, y otros temas que no le hagan sentido, y no está mal, pero es importante participar para ver en qué están los otros, por qué tienen ese tema y ese tema que tiene que ver conmigo. Estos temas no son los sectores sociales exclusivamente en los que nosotros hacemos inversión social privada, sino son cosas transversales que nos empiezan a atravesar, que de una u otra forma la organización tiene que tener una posición social, política o ética frente a ese tema. Entonces, estos que ustedes ven acá son los temas. Vamos a empezar desde tendencias del desarrollo, que parece básico, pero no lo es. Genera una conflictividad enorme en América Latina los temas de desarrollo. Estamos entendiendo todos por desarrollo lo mismo, qué tiene que ver el enfoque de desarrollo territorial con el desarrollo sostenible, cuántos modelos de desarrollo tenemos y cuál es el que cada organización tiene, cuál es el que tiene nuestro país, cuál es el que tiene el territorio, cómo se conversan esos modelos de desarrollo. Pero aquí vamos a ver entonces cómo esa amalgama. Vamos a hacer luego lectura del entorno, que ya lo hemos hecho muchas veces, pero aquí en esta lectura del entorno es qué está pasando en América Latina, cómo podemos entender mejor y llevarnos una guía
una guía muy puntual que podemos aplicar en nuestra línea base cuando caracterizamos la población con la que trabajamos. Vamos a seguir con ordenamiento social del territorio, todo lo que tiene que ver con instrumentos de planeación. ¿Qué tiene que ver lo que hacemos con ese ordenamiento social del territorio? ¿Será que estamos forzando? ¿Estamos haciendo acción con daño? Si realmente estamos haciendo, leyendo bien el territorio con lo que nosotros estamos haciendo. Luego vamos a ver una cosa que se llama gobernanza anticipatoria o gestión de transformaciones, que es un poco la gestión de las crisis que se vienen, que la CEPAL viene trabajando mucho sobre la importancia de gobernanza anticipatoria. Luego vamos a ver inclusión, luego esa relación empresa-comunidad, pero vamos a jugar, vamos a hacer un juego de teoría de juegos bien chévere. Vamos a seguir insistiendo en sostenibilidad y cambio climático, vamos a hablar de los nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo y vamos a terminar con comunidades sostenibles, que es al final nuestro foco y que todo esto nos va a ayudar a aterrizar en comunidades sostenibles. Entonces, esta es como la agenda y quería dejárselas acá. Esta es la guía de capacidad stop que va a hacer la CEPAL. Ahorita lo vamos a ver, pero esta es como la ficha resumen de capacidad de stop. Y lo que les digo, la idea que tiene, la propuesta que tiene Reamérica es copiar y transformar esas capacidades stop y adaptarla a este ecosistema para que a partir de allí nosotros también tengamos una guía de que si lo que hacemos, qué tanto impacto hace y qué nos faltaría para generar aún mayor impacto o generar esas transformaciones que nos soñamos. Entonces, pues nada, les voy a dejar acá. Me quería robar estos 5 minutos antes de introducir y de empezar para que sepamos a qué nos estamos reuniendo. Nos estamos reuniendo todos los jueves para mirar temas estructurales de estrategia de lo que está pasando en América Latina con respecto a la inversión social privada. Si esto empieza así, nosotros tenemos que dar un paso de transformación o no y cómo presentamos también los resultados que tenemos o si nos tenemos que reinventar, porque a lo mejor ustedes escuchando esto dirán, pues creo que mi organización se tiene que reinventar y está también bien, o estamos haciendo las cosas bien, pero no las estamos contando bien, o nos estamos separando en un enfoque de desarrollo que nada tiene que ver, o no estamos con la tendencia y nos tenemos que modernizar o nos tenemos que actualizar. Entonces, la idea es poder conversar en estos espacios, ser muy críticos, positivos, para también nosotros hacer mejor las cosas, para también comunicar mejor las cosas y bueno, aprovecharlo. Si hay algo de esto que se escapa, si hay algo que de lo que ustedes quieren hablar, contar, pues este es el espacio y lo que quiere Reamérica es que nos reunamos todos los jueves en este espacio. Solo robarles a ustedes este espaciecito para podernos encontrar. Entonces, esa es como la invitación. Y si ya, sin más preámbulo, hoy empezamos tendencias del desarrollo. Yo le pedí a Alicia Willer, le pedimos, ella es de la CEPAL, es del ILPES, es directora, tiene su doctorado, tiene una carrera gigante, Alicia en estos temas del desarrollo, conoce muy bien y nos va a acompañar a abrir este jueves de conocimiento sobre tendencias del desarrollo. La idea es que Alicia con su exposición y luego vamos a tener una apertura de preguntas donde es importante que aprovechemos a Alicia y le preguntemos cosas difíciles, porque, por ejemplo, ¿dónde se está parando la CEPAL? ¿Por qué se para desde ahí? ¿Qué hago yo frente a eso? Tenemos gobiernos de derecha, de izquierda, una América Latina polarizada. ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Realmente sí hay acuerdos? Porque es que no es que haya muchos acuerdos. Y entonces, ese tipo de preguntas es importante. ¿Y qué espera América, Gilma? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que volver entonces, sí que lo que estamos haciendo y desde donde nos estamos parando está bien. Entonces, aprovechar esto, preguntar, hacer esas preguntas, porque muchos tenemos preguntas básicas. Por ejemplo, yo, ¿qué es el desarrollo? Es una. ¿Qué entendemos? Pareciera que es muy bueno, pero fíjense que de pronto no todos entendemos lo mismo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Alicia. Vamos a estar con ella, ella nos va a contar, le vamos a preguntar y vamos a finalizar con un pequeño ejercicio de inteligencia colectiva para el tema de la guía. Y no quiero que sepan nada de la guía. Ese es el ejercicio. No, no hay que saber nada de la guía top, no hay que saber nada de lo que dice CEPAL, sino también cómo rompemos esos esquemas y ustedes qué se están imaginando que podemos hacer. Y ya.
Alicia, bienvenida. Como siempre, amiga de la casa, para nosotros es sumamente importante tenerte acá. Estamos grabando esta sesión porque también nos hemos propuesto el equipo, Sandra y Nicolás, que todas nuestras sesiones sean grabadas para poderlas compartir y que haga parte de nuestro material de conocimiento desde las redes y desde nuestra página web. Entonces, bienvenida, Alicia, y muchísimas gracias por estar. Gracias, Gilma, por la invitación. Nosotros tenemos un equipo pequeño dentro del ILPES, entre los cuales está mi colega Luis Rifo, que era quien habían invitado un poco para ir variando en lo que cada uno hace. Lucho está en México, así que tomé yo la posta de hacer esta presentación, tal vez un poco larga, así que voy a tratar de ser lo más rápido, o sea, lo más no acelerada, pero tratar de poner énfasis en las cosas que me parece que vale la pena que queden acá. Ustedes están viendo, porque yo solo veo la pantalla. Sí, ahí Sí, estamos Y ya estamos se bien. ve. desde... Perfecto. Entonces, yo no los veo a ustedes, por lo tanto, cualquier cosa me van interrumpiendo porque, porque no los veo para nada, solo estoy viendo mi pantalla. Entonces, un poco yo lo que voy a compartir con ustedes es un barniz muy rápido de la concepción del desarrollo en América Latina y el Caribe, desde el mismo momento en que surge el concepto de desarrollo en las ciencias sociales en América Latina. Entonces van a ver un poco de historia económica aquí adentro. Son 9 o 10 puntos a ver, parece que no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Tienes que ponerla en formato presentación. Sí, vos sabés que, a ver, ¿Sí? déjame ver, el otro día tuve el mismo problema. Espérame un poquitito, le voy a preguntar a una colega. Antonia, ¿me podés ayudar? Porque estoy con el mismo problema que el otro día. Porque acá en esta pantalla lo veo como, pero acá no. ¿Cómo lo pongo en modo presentación acá? Pero ellos lo ven. Es que ellos Entonces lo le ven, Sí, pero lo toca estamos compartir. viendo, pero tienes que claro, poner. pero no puedo ni siquiera pasarlo. Ahí lo ven. Sí, lo estamos viendo, pero te toca ponerlo en presentación. Sí, pues es que no hay forma. De pronto si de- le das a compartir a pantalla completa. Sí. Sí, pero no sé por qué no me deja. A ver, yo creo que deja de compartir y A ver, comparte de nuevo. déjenme un ratito. Sí, no hay problema. Déjenme un ratito, perdónenme. Stop. Irma, qué bonita vista tienes atrás. ¿Qué es? Bueno, mira, esta vista, mientras Alicia nos Sí. comparte, es para generar envidia. Tiene todo un Oh, propósito. Aprieta Y en Y no entonces es el todos green los que no screen ahí. vinieron a Chile a la masterclass, ¿cierto? O wow. sus jefes no les dijeron que vinieran, No no la le voy a pueden dar hacer a el reclamo. Totalmente estamos promoviendo el reclamo. Son los El Andes reclamo, sí. entonces. Este. sí. Entonces, mira lo que te estás perdiendo. Todos los días vemos la masterclass es acá y en las tardes estamos haciendo la ruta de conocimiento. Hemos hecho unas experiencias súper importantes, sí, aquí en Santiago. Entonces, esta Padre. tiene todo el propósito, sí. Así, miserablemente generar envidia, No, Excelente. ¿no es cierto? pero sin ningún problema. Qué bonito. Ahí lo ven Sí. igual, perdón, ¿eh? Ya ahí lo estamos viendo y ahí lo estamos viendo ya en modo presentación. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Perdona, No, Antonia, nada. que una colega que está trabajando conmigo, muy jovencita, mucho más viva que yo para estas cosas, me ha ayudado. Bueno, entonces, sí, la vista que tiene Gilma es una maravilla realmente, una maravilla. Entonces, a ver, y ahora ¿vos podés creer que ahora no me está pasando? Pucha, que estamos mal. Puede ser con enter o con los flechas. De pronto te toca. Ahí sí Ahí pasó, sí, ¿no? ya. Ahí sí, Ajá, ahí ya perfecto. pasó. Bien, disculpen el inconveniente. Bueno, entonces un poco lo que yo hice es tratar de estructurar la presentación desde el momento mismo de cómo se interpreta el desarrollo hasta la gran pregunta que nos deberíamos hacer todos hoy, trabajemos donde trabajemos, sobre la nueva configuración geopolítica, si tenemos o no una nueva configuración geopolítica. Entonces, rápidamente, ¿no? Lo primero que quiero decir y que quiero compartir con ustedes para que después lo discutan es, o sea, yo afirmo, eso lo afirmo yo, digo, es imposible analizar las concepciones acerca del desarrollo en América Latina y el Caribe
sin establecer una mirada relacional con el resto de Occidente desde el siglo XV en adelante. ¿Y por qué digo eso? Justamente porque nosotros somos un territorio conquistado por países europeos. Por lo tanto, la historia del desarrollo como tal, entre comillas, más allá de lo que se puede discutir, del desarrollo como se concibe hoy en América Latina, no puede explicarse en América Latina si no es estableciendo una mirada de relación estrecha, no siempre armónica, muchas veces muy conflictiva, con el resto de Occidente. Entonces, dicho esto, para mí eso es importante dejarlo claro, empezamos por el tema de la interpretación del desarrollo. Los distintos literatos, los historiadores de la economía de nuestra región dicen que las concepciones del desarrollo en el siglo XX, siglo XXI, se dan desde tres órbitas o desde tres líneas. Hay quienes conciben el desarrollo como crecimiento, otros que lo conciben como una etapa, y otros, como la CEPAL, que lo conciben como un cambio estructural global. ¿Y qué decimos con eso? Cuando hablamos de desarrollo como crecimiento, en general, ¿no es cierto?, son abordajes teóricos que hablan de que en un territorio es importante medir el ingreso por habitante, la tasa de crecimiento, la tasa de inversión, el rol que el Estado tiene que tener para estimular las inversiones en el territorio, un gasto público que ojalá sea un gasto público elevado para tratar de promover el desarrollo del territorio, ¿no? Y una capacidad de acumulación en el fondo, ¿no? O sea, hacer hincapié en la tasa de ahorro y de inversión de los territorios. Eso es la idea del desarrollo como crecimiento. Uno puede discutirlo, estar de acuerdo o no, pero esa es una mirada y es una línea que hay muy instalada, diría que es casi una línea hegemónica. Hay otros historiadores, otros literatos, otra literatura que habla del desarrollo como etapa, ¿no? Y en eso algo tiene que ver CEPAL cuando empezó a hablar de la importancia de que nosotros, los países denominados por Raúl periféricos, pudieran entrar en etapas de modernización e industrializarnos. Entonces ahí un poco la idea es tomar como modelo ideal a alcanzar las sociedades industriales. O sea, vamos a ser países desarrollados si tenemos sociedades industriales, donde no solo produzcamos materia prima, sino también elaboremos productos, ¿no? Entonces, esa es la otra mirada, así a grandes rasgos, que hay sobre el desarrollo como etapa. Y hay una mirada que es enteramente cepalina, y por eso la importancia que ha tenido la CEPAL en los 70 años de historia, es mirar al desarrollo como un cambio estructural global, en donde la CEPAL, que es, digamos, la casa madre de la América Latina, la que empezó a pensar la economía desde una perspectiva regional latinoamericana, propone, ya lo vamos a ver más adelante, reformas estructurales, considera un Estado orientador, promotor, planificador, no considera, o uno de los grandes, y ahí hay un error de tipeo, uno de los grandes errores que tuvo en su primera etapa la CEPAL fue no considerar la existencia de grupos antagónicos en las sociedades en las que vivimos y no considerar el análisis histórico estructural. O sea, esa etapa, primera etapa de CEPAL, ya lo vamos a ver ahora en el desarrollo, tuvo sus debes, ¿no?, a nivel teórico. Entonces, ¿cuáles son antes de la CEPAL misma, antes de la CEPAL, ¿no?, su creación, año 45, 48, cuáles son las primeras discusiones latinoamericanas acerca del desarrollo? Y ahí, obviamente, ¿no es cierto?, tengo que, digamos, compartir con ustedes unas contribuciones que empiezan a aparecer y que son muy olvidadas en la historia de América Latina, en la historia económica de América Latina, sobre la teoría del desarrollo en la década del 20 y el 30. Ya en esa época, ¿no es cierto?, dos grandes cabezones, como digo yo, Aya de la Torre y Mariátegui, ¿no?, sentaron las bases de esas dos corrientes de pensamiento latinoamericano, que de alguna manera va a poner en discusión qué significaba pensar el desarrollo, ¿no? Ahí los tienen. Uno es más contemporáneo, ¿no?, el Aya de la Torre, Mariátegui es un poco más antiguo. No dialogaron entre ellos, pero entre ellos los dos hicieron esto que de alguna manera les siento yo en esta slide, que es oponerse a la teoría neoclásica y a la teoría de la modernización, aunque la teoría de la modernización no haya estado
tan delineada en ese momento, ¿no? Sin embargo, tanto Carlos Mariátegui como Aya de la Torre discuten temas que van a ser muy pertinentes a la realidad latinoamericana. Empiezan a discutir los verdaderos problemas del desarrollo en clave latinoamericana. ¿Y qué tienen en común ellos? Justamente esos 4 puntos que enumero. Ellos hablan de los modos de producción feudal que hay en América Latina y el Caribe, o sea, la idea de una producción que no tiene ningún parámetro con lo que estaba aconteciendo en la primera mitad del siglo XX en Europa. Condenan los dos a los sectores terratenientes que consideran son los que acumulan, ¿no?, la riqueza y no logran de alguna manera derramar esa riqueza, aunque sean cuentagotas, al resto de la sociedad latinoamericana. Condenan de alguna manera las ideas imperialistas que se encarnaban bajo la égida de una Gran Bretaña, de una Inglaterra, y luego va a pasar a ser reemplazada por Estados Unidos de América, y también abogan los dos por procesos de industrialización. O sea, es interesante, a mí me pareció interesante ponerlos en discusión, porque ninguno de los dos es cepalino, porque bueno, Aya de la Torre sí es contemporáneo, pero Mariátegui no, pero los dos de alguna manera son los escritores, los pensadores que se ponen a discutir sobre estos temas. ¿Y en qué difieren? Bueno, obviamente Mariátegui es un hombre que está ideológicamente más a la izquierda que el Aya de la Torre, digamos bajo los parámetros de lo que hoy consideramos una izquierda y una derecha, y entonces Mariátegui apuesta y dice el campesinado puede ser un germen de una revolución socialista, necesidad de una alianza campesino-obrera y una clase media consciente. Él decía, es posible que el campesinado, que es la mayoría de la población de nuestros países, junto con una clase incipiente, ¿no?, y una clase media consciente, pueda aliarse en torno a promover el crecimiento y el desarrollo de los territorios. Promovía la lucha de clases, así lisa y llanamente, y denuncia una burguesía que según él estaba aliada al feudalismo y al imperialismo que venía de los países centrales. Y considera la importancia, muy fuertemente Mariátegui considera la importancia, la relevancia de los pueblos indígenas, ¿no?, en el desarrollo de los territorios, desde su perspectiva. Aya de la Torre, mucho más moderado de alguna manera que Mariátegui, dice, no hay que saltar etapas del capitalismo, tenemos que desarrollarnos como capitalismo hasta ver de qué manera ese capitalismo satura las bases sociales para generar una clase media empoderada y crear un Estado antiimperialista, pero con un capitalismo de Estado. Eso que me faltan letras es porque es el teclado en inglés y entonces de pronto se nos sale así. Y el objetivo de todo el movimiento político de Aya de la Torre en Perú fue... Ya te lo traigo. Gracias. Ya te lo traigo. ¿Me escuchan? Sí, Sí. No, perdón, no, es que pensé que era alguien que quería aportar algo. Lograr la independencia económica y el desarrollo de América Latina, ¿no? Y la liberación nacional, decía Aya de la Torre, debe estar en manos de una clase media que resista al imperialismo externo. Esos son los primeros dos grandes pensadores sobre el desarrollo en América Latina bajo la clave y el contexto latinoamericano, ¿no? Pero más allá de eso, ahora entrar en clave de lo que significó el contexto histórico en el que se originan las ideas del desarrollo y el subdesarrollo, en la CEPAL nos lleva, ¿no es cierto?, a una explicación de tipo histórica que es la que le dio la letra a CEPAL para hablar del desarrollo y el subdesarrollo. Y ahí indudablemente tenemos que entrar a esta idea de analizar la revolución industrial y qué significó para el mundo occidental una revolución industrial que empieza a surgir en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con la máquina a vapor, y en donde los procesos de industrialización fueron muy fuertes, muy pertinentes, y se consolidaron en paralelo con una conquista española en América que ya había surgido en el siglo XV y que hace que España sea la proveedora, ¿no?, del oro y de la plata base de la riqueza que tiene Gran Bretaña, para, de alguna manera, promover un proceso de revolución industrial que definiría el campo occidental
entre países desarrollados y países no desarrollados. Ahí yo, seguramente ustedes conocen eso, invoco la riqueza de las naciones de Adam Smith, cuando él en el siglo XVIII, de la mano de un contexto histórico de la revolución industrial, de la aparición de la máquina, él habla, ¿no es cierto?, de la importancia de la libre concurrencia económica, de la libertad individual, de la propiedad privada, de la libertad de los contratos, y otra de las cosas que él marca es tres palabras clave en su riqueza de las naciones, que es riqueza igual a pobreza, progreso e igual a crecimiento. O sea, una idea del desarrollo asociada a la idea de evolución, ¿no? O sea, acumulamos riqueza, promovemos el progreso a través de un crecimiento económico y basados en estos principios que son los que están más arriba. Eso explica históricamente esa teoría de Adam Smith, todo lo que es la teoría neoclásica, explica en su contexto histórico la fuerza que tiene o que encuentra Gran Bretaña y su despliegue a través de la revolución industrial. Y ahí, ¿no es cierto?, una línea histórica, lo que les decía, una conquista de América, comercio colonial, mercantilismo, pero aparece la revolución industrial, irrumpe la revolución industrial, y España, que no desarrolla manufactura, se convierte, al decir de muchos historiadores, en una frase que queda para el bronce. Dice, España tenía la vaca, no sé si la escucharon alguna vez esa frase, pero Europa tomaba la leche. O sea, España tenía la vaca, el oro y la plata, pero no desarrolló su industria, sino que intercambió el oro y la plata con el resto de Europa, fundamentalmente con Gran Bretaña, recibía de Gran Bretaña la manufactura que España no desarrollaba, y ese mismo intercambio entre materia prima que España le entregaba a Inglaterra e Inglaterra le entregaba la manufactura es lo que después se transmitió a lo que nosotros llamamos un sistema de intercambio desigual entre América Latina y Europa. En el siglo XIX, después que se despliega en el siglo XVIII la revolución industrial, a partir de la mitad del siglo XIX, en 1850, aparecen cambios muy significativos en la sociedad y en la economía del mundo occidental. Y créase así, o sea, fue un momento, salvando las diferencias, un momento, les podría decir, parecido al que vivimos hoy. ¿En qué sentido? En un cambio de paradigma completo, en donde esta aparición de esta revolución industrial, estos procesos de acumulación de riqueza, llevan a la creación de un sistema mundial de intercambio, luego de que Colón y los navegantes portugueses, los holandeses, habían descubierto habían no descubierto, habrían conquistado, ¿no? La palabra descubrimiento es muy cuestionada, habrían conquistado otros territorios que serían de alguna manera la prolongación para materia prima, para insertar productos manufacturados, etcétera, etcétera, expandir de alguna manera el desarrollo del capitalismo. O sea, esta revolución industrial y este liberalismo económico que acompaña a Europa hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial generó una mayor capacidad para acumular, producir población y producción, ¿no? Hay una tremenda revolución del transporte terrestre y marítimo, ¿no? Ya van a ver ustedes un mapa en el próximo slide. Se inician los procesos de conquista y colonización, o sea, búsqueda de nuevas tierras en América Latina, en África, o sea, tierra en donde se iban a proveer de material para poder elaborar manufactura, y empieza primero levemente y luego cada vez con más fuerza en este periodo el inicio de procesos de inversión extranjera en las colonias, la creación y surgimiento de ferrocarriles, de la creación de barcos frigoríficos, eso en América del Sur, y en América Central todo el proceso de surgimiento de plantaciones
y de levantamiento de instalaciones como la elaboración o la producción del banano, del café, del maíz, etcétera, etcétera. Entonces, era tan tremenda la inversión extranjera en las colonias, en este caso latinoamericanas, que en ese momento, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, el 4% del PIB de Inglaterra se iba afuera, hasta el 7%. O sea, hoy ustedes miran qué porcentaje de PIB ha invertido fuera cualquiera de los países occidentales y ninguno llega, pero ninguno llega ni siquiera al 4%, ¿no? Y junto a eso, lo que le resolvimos los países que después CEPAL llama periféricos es la población expulsada de ese proceso de modernización, porque la revolución industrial y la aparición de la máquina desplazó, ¿no es cierto?, a una mano de obra no calificada. O sea, la revolución industrial del siglo XVIII es la robótica del siglo XXI actual, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en Europa con esa gente que sobraba y que moría de hambre? Entonces, se inician procesos de poblamiento de territorios desde los países centrales a los periféricos. Argentina es un ejemplo clarito de eso. En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, de 1,5 millones de habitantes, Argentina pasó a tener 3 millones de habitantes, y les puedo asegurar que ninguno de los países de ustedes se eximió de esa situación. Lo cierto es que en 100 años, entre 1820 y 1930, miren la cifra, 62 millones de personas se fueron de Europa hacia América Latina y lo menos hacia el África. Entonces, le resolvimos, además de encontrar materia prima y mercado para vender su producto, le resolvimos un problema de enclave siglo XXI, estallido social, de gente que estaba hambrienta y sin posibilidad de trabajo. Entonces, fue un régimen perfecto, un cambio de paradigma perfecto, la creación de este sistema internacional de división de lo llamado División Internacional del Trabajo. Entonces, ahí tienen un mapa del imperialismo inglés hasta 1914, y uno lo ve clarito, ¿no? Cómo Inglaterra, siendo una isla, se da cuenta, más allá de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, territorio al que conquista y después coloniza, y Australia y Sudáfrica y demás, pero si se dan cuenta ustedes, tienen diseminadas todas sus posiciones a lo largo del Atlántico, del Índico y del Pacífico. O sea, es el primer estado imperial marítimo que tiene este sistema de división internacional del trabajo, que solo sería desplazado por los Estados Unidos con dinámicas completamente diferentes, ¿no? Algunas parecidas, pero completamente diferentes. O sea, Gran Bretaña aprendió rápidamente que tener ejércitos en territorios continentales era imposible de mantener. Entonces, lo que logró hacer como buen imperio marítimo es controlar islas claves en los distintos, o sea, posiciones hegemónicas dentro del mundo marítimo, y así poder controlar, ¿no es cierto?, el sistema de división internacional del trabajo del que les estaba hablando. Eso por un lado. Ahora, la otra cara del sistema, y eso lo instala en el discurso CEPAL después, es la existencia de lo que CEPAL llamó países periféricos versus países centrales, ¿no? Entonces, en los países periféricos, como se los estaba adelantando, aparece la explotación de recursos naturales, ¿no es cierto?, donde quien tenía el café, quien tenía el mineral, quien tenía la vaca, quien tenía el trigo, quien tenía el lino, quien tenía el sorgo, quien tenía el algodón, ¿no?, también en la India, también en África, era el que tenía el dinero. O sea, esa explotación de recursos naturales por parte de los países europeos acumuló divisas en manos de los europeos, pero también en manos de nacionales latinoamericanos, pero de unos pocos que eran los que controlaban ese tipo de material. El fortalecimiento del sector socioeconómico estuvo en manos de ese sector exportador, de los llamados terratenientes, y eso obviamente tuvo repercusiones en la conformación del espacio latinoamericano. O sea, si ustedes miran un mapa de Centroamérica y de América Latina,
salvo algunas excepciones, la mayoría de las capitales de los países latinoamericanos y caribeños están en la costa. Y no están en las costas por capricho, sino porque indudablemente las costas son puertos de entrada y salida de productos que respondían a ese sistema internacional del trabajo, ¿no? Entonces, hay un proceso de urbanización acelerado, crece la burguesía urbana, que es la que vende e intercambia productos vendiendo materia prima hacia el exterior e importando manufacturas, ¿no? Y ahí empiezan las tensiones en nuestros países entre las economías exportadoras que acumulan la divisa del exterior y las economías del interior de nuestros países, que son o economías rezagadas o economías más bien de artesanado, ¿no? O de alguna producción que de alguna manera no tenía ningún atractivo para el exterior y por lo tanto dentro de esta división internacional del trabajo no solamente encontramos países centrales desarrollados y países subdesarrollados o periféricos, sino por eso hoy más que nunca tenemos nuestros países son tan desiguales, porque indudablemente el interior de nuestros países tienen un desarrollo histórico mucho más atrasado, salvo, vuelvo a decir, honrosas excepciones, que el resto de la costa marítima de nuestros países, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, por eso yo ahí digo repercusiones en la conformación del espacio latinoamericano. Ese es un pequeño mapa, si uno mira la lista, son todos productos, digamos, que aparecen en la órbita del Sistema Internacional de División de Trabajo, son productos no elaborados, café, cobre, cacao, ganado, plata, aceite, banana, etcétera, etcétera, caucho. Por ejemplo, nuestra colega brasilera se debe acordar muy bien que en la historia económica de Brasil se ve, ¿no?, el ciclo del caucho, el ciclo del café, el ciclo del oro, y en todas nuestras economías algo de eso ha pasado. Ahora, esa situación, ese sistema de división internacional de trabajo sufre un revés muy fuerte entre el 1913 y 1960. ¿Por qué? Porque con la llegada de la Primera Guerra Mundial, así como hoy, y ya con eso voy a terminar la presentación dentro de un tiempito, hoy vemos un desplazamiento del eje del poder económico. En ese momento, en ese periodo entre el 13 y el 60, vemos un desplazamiento del poder económico desde Gran Bretaña a los Estados Unidos. Entonces, ahí Estados Unidos comienza a fortalecer su presencia en el resto de los países que nosotros llamamos subdesarrollados. Hay una contracción de las exportaciones hacia la Europa y además los países centrales empieza la Primera Guerra Mundial, no nos proveen de materia prima porque están dedicados a la producción bélica. Y en 1929, no lo pueden olvidar, tenemos una famosa crisis, la famosa crisis del año 29, que fue mundial, que es una crisis de superproducción que no le permite a Europa seguir comprándole materia prima a América Latina. Y entonces ahí hay un quiebre, entre el 13 y el 30 hay un quiebre abrupto a nivel económico, primero por la Primera Guerra Mundial, tenemos la gripe española que mata a muchísima gente y tenemos la crisis del 29. Entonces, cuando uno piensa que estamos en el peor de los mundos hoy, no, hubo mundos peores o iguales que estos. Lo que pasa es que siempre hay que mirar la historia económica a largo plazo para ver los ciclos históricos. Este es un ciclo, que estoy mostrando, que fue un ciclo de múltiples crisis. Entonces, ¿qué pasa en los países de América Latina? Comenzamos a transitar un proceso de lo que llamó de sustitución de importaciones. Y ahí entra la CEPAL. Y ahí entro yo a compartirles el pensamiento de la CEPAL, a través de dos aportes teóricos sustantivos, dos teorías del desarrollo sustantiva que CEPAL aporta. Ahora, CEPAL no aporta eso sino a través o en clave de leer esa historia que les acabo de explicar. Sin entender eso que les estoy mostrando anteriormente, uno no puede entender las líneas de desarrollo que plantea CEPAL. Entonces,
una de las cosas que dice CEPAL es: nosotros estamos en presencia de un conjunto de países llamados centrales, ¿no? Ahí se acuña el concepto, y un conjunto de países que pertenecen a la periferia. Y eso es lo que se conoce como la teoría estructuralista, ¿no? Y entonces dice la CEPAL empieza a escribir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los cimientos de lo que vimos hasta recién se habían trizado completamente y Estados Unidos empieza a entrar muy fuertemente a las colonias latinoamericanas. CEPAL dice: a ver, ¿cómo leemos esto? Entonces dice: el proceso del desarrollo y el subdesarrollo es un proceso único, y por eso lo pongo en rojo, y las disparidades entre centro y periferia se reproducen a través del comercio internacional. Lo que dice en el fondo la CEPAL es: no se puede analizar el desarrollo en una vereda y el subdesarrollo en la otra vereda. Por eso cuando empecé esta clase, esta conferencia, les dije que el análisis tenía que ser relacional, sino que el desarrollo y el subdesarrollo son un proceso único, en donde las desigualdades se ven porque el sistema de intercambio, de división de internacional de trabajo, fue o nació desigual, ¿no? Entonces, la desigualdad entre países debe analizarse desde esa perspectiva. Un sistema de división internacional del trabajo, ¿no? Donde los países centrales, con la revolución industrial en marcha, poseen tecnología, exportan manufactura e importan la materia prima. Ese fue el esquema. Y nosotros, desde los países periféricos, lo que hacemos es exportar materia prima, y los procesos de acumulación, lo que les decía hace un ratito, quedan en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, y hay un sector de subsistencia, de economía de subsistencia precapitalista en el interior de nuestros países, ¿no? Ese sistema de división internacional de trabajo es el que de alguna manera denuncia la CEPAL y dice: este sistema genera desequilibrios profundos entre países. Y para que ese sistema sea más equitativo y los países puedan crecer en un pie de igualdad, tenemos que industrializar a nuestros países. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, para garantizar los equilibrios de poder y creándose las Naciones Unidas, en el año 48, 3 años después de la creación del sistema, se crean las comisiones económicas para el África, para el Asia, para la América del Norte y también para la América del Sur y del Centro. Por eso llamamos a esta casa la Comisión Económica para América Latina, y después se agrega y el Caribe. ¿Y cuál es la relevancia de la creación de esta organización, CEPAL? Acompañar a los países de la región de América Latina y el Caribe en su proceso de desarrollo industrial. Porque la consigna para la CEPAL era: si queremos ser desarrollados, ¿no? Una concepción de etapas. ¿Se acuerdan cuando al principio les dije eso? Si queremos ser desarrollados, tenemos que generar cambios estructurales. En la tercera mirada del concepto de desarrollo con el que inicié la conferencia. Para ser desarrollados hay que industrializarse. Y el segundo secretario ejecutivo que tuvo la CEPAL, el primero tuvo cierta relevancia, pero indudablemente quien le da el sello de la casa que fue en su momento la CEPAL, hoy con su competencia, hoy y sus competitividades, o sea, hoy no es la única, pero en su momento CEPAL fue la que escribió las propuestas de políticas para cada uno de los países de la región para superar las desigualdades entre el centro y la periferia. Y el que organizó, el que craneó, como se dice, el que creó toda esta corriente fue don Raúl Prebisch. Y entre las cosas que él proponía, decía: hay que poner impuestos a las exportaciones primarias, de manera tal que el Estado se quede con parte de la ganancia, que si no está en manos de un sector agroexportador, y ahí queda. Derechos sobre las importaciones, o sea, tratar de regular una economía en donde importemos, pero donde se le cobre impuesto a la importación, porque una de las cosas que denunciaba Prebisch es que, siendo países periféricos,
comenzamos a tener un comportamiento de consumidores como si fuéramos países centrales, ¿no? Entonces, la capacidad de ahorro nuestra se iba a ir viendo disminuida precisamente por esa apertura hacia la importación de productos manufacturados que siempre son más caros que el costo de valor del producto exportable. Defensa a nivel internacional, decía Previs, de los precios de los productos primarios, por lo tanto hay que, de alguna manera, decía él, diversificar la estructura productiva, mientras sigamos siendo países monoproductores de café, de cobre, de vacas, de cereales, de minerales, nos va a ir mal porque el manejo de los precios va a estar desde afuera, desde los que demandan. Y esa propuesta de Previs comienza a hacerse real y visible y viable con este esquema, este paradigma que se denominó en la historia económica como sustitución de importaciones e industrialización de los países periféricos. Esa fue la gran meta que se propuso la CEPAL en el 48. Ahora, obviamente, como pasa en las mejores familias, hubo voces críticas dentro de la CEPAL y una de las voces críticas fue Aníbal Pinto, mucho menos conocido que Previs, pero en donde él, no sé si él es el que acuña el concepto, pero hace mucho esfuerzo por explicar que los procesos de sustitución de importaciones van a ser muy difíciles y el desarrollo de la industria va a ser muy difícil porque nuestros países habían nacido en su relación con Europa y habían caído en una estructura que se denomina la heterogeneidad estructural, o sea, lo que en el fondo decía Aníbal Pinto es lo que conocemos hoy todavía en nuestro país, o sea, la presencia de estructuras productivas y sociales dentro de una economía que uno la mira y dice estoy en un país desarrollado, ¿no? Y sectores y territorios dentro del mismo país que pareciera que conviven mecanismos supercapitalizados, superglobalizados con estructuras precapitalistas. Y uno todavía lo identifica hoy en el siglo XXI en nuestra región, ¿no? Entonces él habla de la heterogeneidad estructural que está muy arraigada y que había que combatirla de alguna manera, y habla de la importancia de identificar el colonialismo interno dentro del propio país, ¿no? O sea, si bien nosotros somos colonias dependientes como países periféricos de países centrales, decía él en su momento, en el siglo XX, decía Aníbal Pinto, no nos olvidemos que al interior del propio país tenemos un colonialismo interno. O sea, estas dos economías, una precapitalista y una capitalista. Entonces, a esa discusión de esas voces disidentes dentro de la propia CEPAL, aparece una nueva corriente que a veces queda subsumida, porque decimos, la CEPAL es el estructuralismo, y hoy hablamos del neoestructuralismo, pero la CEPAL también aborda una teoría que es conocida en la historia económica como la teoría de la dependencia. Y como nada es simple en esta vida, cuando uno mira los representantes de la teoría de dependencia, obviamente tampoco todos piensan lo mismo. Dentro de lo que se llama la teoría de la dependencia, tenemos los conocidos como los estructuralistas cepalinos, pero también tenemos, no necesariamente trabajando en la CEPAL, a los marxistas que proponen o que adscriben a esta teoría de la dependencia. Bueno, en los estructuralistas, que son toda gente que trabajó en CEPAL, o gran parte de ellos, ahí los reconocen clarito, ¿no es cierto? Está Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, que creo que vive aún, el gran Celso Furtado, que si no lo han leído, lo invito a leerlo, Osvaldo Zunkel, un chileno que aún vive, tiene 96 años y vive, Elio Jaguaribe, Aldo Ferrer, que murió, Aníbal Pinto, otro chileno, o sea, los grandes escritores cepalinos que hablan o transitan desde la teoría estructuralista a la teoría de la dependencia, que ya vamos a mirar. Y dentro de esa corriente de la teoría de la dependencia están los marxistas, aquellos que dicen, o sea, dentro de la teoría de dependencia, otra cosa, y ahí tiene a Teotonio dos Santos, al más conocido que es André Gunderfrank, Edelberto Torres, Baña Bambirra, Tomás Vasconi, Aníbal Quijano, el peruano, o sea,
Les pongo la lista un poco por si quieren algún día investigar sobre ellos. ¿Qué decían los teóricos de la dependencia? Y ahí yo tomo a Osvaldo Zunkel en ese libro que lo pueden, ese libro está claramente en el repositorio de la CEPAL y lo pueden consultar, se llama En busca del desarrollo perdido, repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización, pero en el fondo lo que dice Zunkel, a partir ya encuadrado en la teoría de la dependencia, dice, sí, muy bien, el estructuralismo explica la teoría de los países periféricos y los países centrales, pero ¿qué más tenemos que explicar? Entonces él ahí dice, y lo tengo en rojo, dice, se trata de concebir el desarrollo de otra manera. O sea, llega un punto que ellos dicen, no, acá la teoría del desarrollo tiene que dar una vuelta, ¿no? Entonces, no podemos pensar al desarrollo como una etapa. O sea, somos subdesarrollados y vamos a ir hacia el desarrollo. Y para eso tenemos que industrializarnos y para eso tenemos que modernizarnos, como si fuera una mirada evolutiva, ¿no? De nunca retroceder, ¿no? Y que nuestra gran meta, decía Zunkel, es modernizarnos para ser iguales a los centrales. No, eso con la teoría de la dependencia se pone en cuestionamiento. Y entonces él dice que la idea de desarrollo no necesariamente tiene que estar vinculado a lo modernizador, sino que el desarrollo tiene que ser visto, y ahí leo en rojo, como el producto de un conjunto de demandas de la sociedad misma que se articulan y manifiestan democráticamente en lo que podría constituir, dice él, un nuevo contrato social, y se traducen y adquieren eficacia al nivel del Estado mediante las políticas públicas. Y cierra, dice, la sociedad movilizando al Estado y orientando al imperfecto pero insustituible mercado. En el fondo lo que dice Zunkel, los países deben darse el desarrollo que pretenden darse. No podemos pensar que si un país no llega a esta meta o a otra meta, es un país subdesarrollado, desarrollado. En el fondo, yo cuando lo escucho o leo a Zunkel, recuerdo ese libro que deberíamos leer todo, de Amartya Sen, que se llama Desarrollo en Libertad. Ese es un libro para leer, porque en el fondo él ahí indica qué es ser desarrollado. ¿Es ser moderno? ¿Es ser como es Alemania hoy? ¿O no es eso? ¿No? Entonces, la teoría de la dependencia dice eso, plantea eso, ¿no? A ver, un momentito, ¿no? Entonces, Zunkel dice en ese marco de la teoría de la dependencia, el capitalismo transnacional genera desintegración nacional en los países periféricos, por lo que les venía diciendo, porque se acerca y se conecta con un grupo que está en la costa, en el puerto, ¿no? Y con negociaciones intensas, decía él, se pueden producir grandes logros, lo que él llamó un optimismo cauteloso. Y después tenemos a otro teórico de la dependencia, el gran Celso Furtado, ¿no? Y Furtado apuesta al control del progreso técnico y la imposición de patrones de consumo desde los países centrales. Él dice, esos son factores claves que explican que nuestros países perpetúen, miren la palabra, porque lo saco de los textos de él, perpetúen el subdesarrollo y la dependencia de la periferia hacia los países centrales. O sea, la idea de que para ser desarrollados tenemos que tener progreso técnico y patrones de consumo como los países centrales no nos va a permitir nunca salir de lo que estamos, porque si nos medimos con esos, la carrera que vamos a correr siempre la alargamos en un puesto anterior. Entonces, si nos vamos a categorizar en desarrollados o subdesarrollados, siempre vamos a ser subdesarrollados con esos parámetros. Y los que cierren este ciclo de la teoría de la dependencia, que a estos dos también hay que leerlo, ¿no? Sobre todo a Enzo Faleto, los dos, Cardoso, el expresidente de Brasil, y Enzo Faleto, un chileno, los dos contribuyen con el análisis del pensamiento de la teoría de dependencia a una mirada mucho más sociopolítica. O sea, no solo hablan de economía, como estaba hablando hasta ese momento la CEPAL, sino que hablan del contexto social, de la trama societal y de la trama política que hay en nuestros países.
y ahí les coloco ahí algunos de los libros, estos están toditos en el repositorio de la CEPAL, así que lo pueden mirar. El primero de Zungel y Paz, el segundo es de Furtado, y el tercero, La dependencia y desarrollo en América Latina, de Cardoso y Faleto. Yo creo que esos son 3 libros que hay que leer, o sea, de hecho esta presentación, uno de los libros del cual chupé fuente es el primero y el tercero. Sigamos. Entonces, hubo críticas a esta corriente estructuralista en la teoría de la dependencia. Los seres humanos somos disconformes y claramente hubo críticas a eso, ¿no? Voy a ir muy rápido acá porque si no se va a poner demasiado largo, pero entre las cuestiones que esas 2 teorías no tuvieran en cuenta es que dice, el desarrollo de un país tiene que ver cómo retener su excedente y su modo de producción interno. O sea, si no me gusta ser dependiente, si no me gusta ser un país que solo produce materia prima, tengo que estudiar de qué manera retener el excedente y la producción interna. ¿Cómo hago para generar riqueza y distribuir riqueza dentro de mi propio país, ¿no? La razón del desarrollo de los países centrales, dice también, no tiene que ver tanto con... Miren qué interesante este punto. Dice, siempre le echamos la culpa a los países centrales, ¿no? Entonces, lo que dicen algunos autores, dicen, no, esto no tiene que ver con el saqueo económico que hicieron los centrales sobre los periféricos, ¿no? Sino, dice, frecuentemente lo que falta en los países periféricos son marcos institucionales, económicos, sociales y políticos que propicien la acumulación del capital. O sea, por ejemplo, si yo tengo una empresa que tala bosques, que es australiana, o vamos a poner el ejemplo real, neozelandesa, y que tala bosques en Nueva Zelanda, pero por cada uno de los bosques talados tiene por regulación estatal que plantar 4 árboles, pero yo encuentro esa misma empresa en la provincia de Corrientes, en Argentina, donde tala un árbol, 2 árboles, 3 árboles, y el Estado no le exige regular ninguna regulación, porque dice lo que quiero es que venga a invertir y a generar mano de obra. Entonces no es que solamente los países centrales tienen la culpa de explotarnos, sino que hay dentro de los países periféricos marcos institucionales, económicos, sociales, políticos y mucha corrupción que permiten que la riqueza se vaya hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Otra cosa que dicen los críticos es la necesidad de redefinir el papel del Estado en el desarrollo, fortalecer esta idea de que la sociedad civil tiene que ser una sociedad de control hacia lo que la empresa y el Estado generan, investigar mejor los procesos de formación de clase, estudiar unidades más pequeñas al interior de un país para ver cómo las buenas prácticas se pueden reproducir, algo que estamos haciendo, y considerar que no hay una única forma de pensar el desarrollo. Sin embargo, dicen estos autores, la escuela latinoamericana de la dependencia y del estructuralismo tienen vigencia, por todo eso que no lo voy a enumerar, ustedes después lo van a leer, pero no quiero dejar en este avance hasta el final, no quiero dejar de tener en cuenta la irrupción del modelo neoliberal. Toda esa discusión se estaba dando cuando en la década del 90 y a partir de la famosa década perdida, donde los países latinoamericanos cada vez más endeudados, estábamos con un producto bruto que lo único que hacía era generar riqueza para pagar la deuda. O sea, frente a ese estado de situación catastrófico que vivíamos en nuestra economía y en nuestras sociedades, nos calzó como anillo al dedo, como se dice, desde los 80 en adelante, pero se hizo muy fuerte a partir de los 90, el modelo neoliberal, ¿no? El neoliberalismo como teoría económica que obviamente defiende el libre mercado y dice es necesario limitar el papel o el rol de un Estado que no ha hecho nada más que endeudar a estos países hasta la coronilla y que no podemos salir de esto. Entonces, esa doctrina neoliberal que se empieza a escribir en 1935 en los Alpes suizos con von Hayek y su equipo de gente que iba ¿cómo se dice? No me sale, bueno, a las montañas a esquiar,
¿no? Y que escribían sobre la importancia de la liberalización de la economía y un mercado que fuera el que regule y no un Estado, aparece el neoliberalismo y ve su posibilidad histórica en la década de los 80 a los 90, cuando se muestra histórica y materialmente que el Estado había abandonado sus funciones y que nos habíamos endeudado hasta la coronilla. Entonces aparece allí un libro que también es importante leer, que es Caminos de Servidumbre, ¿no? Un libro escrito por von Hayek, que sienta las bases ya en el 35, en el 40, de lo que hoy conocemos como el neoliberalismo o como, de alguna manera, bajo la doctrina del consenso de Washington, ¿no es cierto?, esta idea de un Estado mínimo, un libre comercio a todo dar, fomentar a nivel filosófico y social un individualismo acérrimo, privatizar, privatizar, privatizar y desregular, desregular, desregular. O sea, esa otra extremo, ¿no?, de un Estado que lo controlaba y lo regulaba todo, a un mercado que debería ser el ordenador social de nuestro mundo occidental. Ahí la CEPAL hace una crítica al neoliberalismo muy subsumida, muy callada, porque todo lo que había propuesto teóricamente no había resultado en los estados latinoamericanos, muy desde el subsuelo, así en un submarino escondido, ¿no? La CEPAL comienza a hacer críticas al neoliberalismo. Uno de los textos, que ahí lamentablemente no se ve, pero es la rebelión, o sea, es la discusión del orden, se llama La erosión del orden neoliberal en el mundo, y ahí la CEPAL tímidamente empieza a hablar, ¿no es cierto?, a partir de ciertas cosas que empiezan a ocurrir, ¿no?, como por ejemplo la crisis subprime del 2008, dice, bueno, vieron que no es tan la panacea el neoliberalismo, ahí vemos una crítica muy fuerte, ahí abajo les puse el link por si les interesa, y desde el 2010 al 2025 la CEPAL hace o produce un conjunto de textos que si ustedes pinchan ahí después van hacia todos ellos, que empieza desde la Hora de la Igualdad en el 2010, en donde bajo el liderazgo de Alicia Bárcena, una mexicana, empieza a discutirse acá en CEPAL, empieza las nuevas generaciones de CEPAL a decir, bueno, a ver, lo que propusimos como análisis estructuralista y teoría de la dependencia fue un fiasco para los países. Llegó el neoliberalismo, irrumpió el neoliberalismo, dejó un mar de pobreza, se ajustaron algunas cosas, pero no es la panacea. ¿Por dónde tenemos que irle? ¿No? Es una caricatura la que les estoy dando, pero más o menos eso. Entonces la CEPAL empieza a discutir y durante 15 años empieza a publicar cada 2 años, cada vez que se reúnen, sesionan los países que componen la CEPAL como rindiendo homenaje a los países, pero a la vez diciendo a los países, miren, por acá tenemos que ir, escribimos, porque ahí contribuimos todo, la Hora de la Igualdad, el cambio estructural para la igualdad, fíjense, de 2 en 2 va, los pactos para la igualdad, aparece la Agenda 2030, entonces habla de Horizontes 2030, la igualdad en el centro del desarrollo, y ahí aparece el desarrollo sostenible, ¿no? La idea de la importancia de la economía sostenible, de la sociedad cohesionada, ¿no?, que nos lleva a un desarrollo, ya desligar la palabra sostenible de lo medioambiental exclusivamente para que sea la sostenibilidad a nivel económico y social también. En el 2018, dado que los estados no nos escuchaban mucho, el título fue mucho más contundente, o sea, la ineficacia de la desigualdad. O sea, escúchenos, ser países desiguales nos trae muchísimas desventajas. En el 2020 aparece un libro que se llama, o sea, un texto que se llama Construir un nuevo futuro, y ahí empezamos con la idea de la recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, y estos dos últimos periodos, del 22 al 24, ya con José Manuel Salazar, que es el actual secretario ejecutivo de la CEPAL, se habla de la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y bajo el lema producción, inclusión y sostenibilidad. O sea, en una línea, les diría,
mucho más, no hablan de cohesión, hablan de inclusión, uno podría discutir eso. Se le apuesta mucho a la importancia de la producción económica, del crecimiento económico y de la sostenibilidad. Y finalmente, en el último, tal como lo dijo Shillman en el inicio, ¿no es cierto?, señala en los documentos José Manuel Salazar cuáles son las trampas del desarrollo. Pero antes de ir a eso, permítanme decirles que no todo está cerrado, sino que aparece una corriente un poco disruptiva, diría yo, no en la CEPAL, sino en América Latina, estoy hablando de América Latina, conviviendo con la irrupción del neoliberalismo. En un coloquio internacional que se desarrolla en Ginebra, aparece la palabra posdesarrollo, y uno dice, pues, pero ¿cómo se come esto, no? Entonces, el posdesarrollo es una corriente, ¿no?, muy dura, muy fuerte, muy, ¿cómo les diría?, no hegemónica, no es algo masivo, pero donde hay un conjunto de economistas, hombres y mujeres brillantes, uno podría estar o no de acuerdo con ellos, que empiezan a criticar el concepto de desarrollo desde las miradas hegemónicas occidentales. Dicen ellos, en el fondo lo que discuten es, ¿por qué nosotros tenemos que copiar la categoría desarrollo y subdesarrollo en África, en Asia, en América Latina y el Caribe? Conceptos impuestos, dicen ellos, desde los gobiernos centrales. ¿Por qué nos impusieron esos patrones, no? Entonces, lo que dicen ellos y denuncian fuertemente en los foros internacionales contrahegemónicos, que a través de un discurso histórico, el subdesarrollo como tal surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dicen además, se creó un vasto aparato institucional desde donde se despliega ese discurso y nos meten en la bolsa. Por eso le digo que esto no nació en CEPAL. Naciones Unidas forma parte de esa idea hegemónica, dicen ellos, del desarrollo como modelo europeo, el Fondo Monetario, que deuda a los países, el Banco Mundial y todas las agencias de planificación y desarrollo. Y se utilizaron, dicen estos estudiosos, dos mecanismos: la profesionalización de problemas de desarrollo en su campo de estudio, o sea, consultorías hablando de cómo salir del desarrollo, y una red de organizaciones, que son las que les nombro antes, encargadas de abordar el desarrollo y de recomendar cómo salir del subdesarrollo, ¿no? La propuesta de ellos es: el desarrollo no debería ser el eje ordenador bajo la mirada occidental, no debemos depender exclusivamente de expertos, los expertos sirven a medias, dicen ellos, debemos construir mundos más humanos desde la gente común y tomar en consideración los movimientos sociales. Y les pido perdón porque no tuve tiempo, pero está el artículo ahí. Esto acá no se ve, pero hay un cuadro muy bonito en este artículo que está en la web, donde lo que hacen es comparar la teoría liberal, la marxista y el postdesarrollo para ver un poco los puntos en común o las contradicciones que tienen entre ellos. Ya voy cerrando, Gilma. Entonces, ¿cuáles son las propuestas actuales de la CEPAL después de todo este derrotero? Y ahí está lo que de alguna manera Gilma nombraba, ¿no? O sea, la idea, ¿no?, en la revista CEPAL 141, creo que por ahí está el link, pero si no lo buscan en el repositorio lo encuentran. El capítulo 1 empieza con José Manuel Salazar, este nuevo secretario ejecutivo que tenemos, donde pone énfasis, dice, mire, acá tenemos un problema. Hay 10 brechas estructurales en la región de América Latina que hay que cerrar. Y empieza por la alta desigualdad de género, el desarrollo ambientalmente no sostenible, todo lo que sabemos, la brecha digital. O sea, ustedes recorren esta rueda y ahí hay 10 desigualdades, 10 brechas enormes, en donde se repite eso que les decía, el colonialismo interno, sectores muy desarrollados y sectores, o vamos a decir así, sectores muy avanzados bajo un modelo europeo, europeizante, industrial, desarrollado, y un sector que podríamos denominar subdesarrollado o no, depende de donde uno quiere estar parado. Y estas 10 brechas absolutamente agravadas
por una gobernanza muy compleja, lo que decía hoy Gilma, y bajas capacidades institucionales. O sea, esta situación nos pilla con un Estado muy venido a menos, un Estado que se tiene que hacer cargo de lo que votó la ola y que de pronto no sabe cómo hacerlo. Uno ve claramente un servicio público que quiere hacer muchísimas cosas y que de pronto no tiene los elementos para resolverla. La propuesta de transformación es como la parte positiva, o sea, es como el árbol de problemas, el árbol objetivo. Lo que propone Salazar acá es, bueno, ¿qué es lo que debemos lograr? ¿No? Las transformaciones deben ser, y ahí enumera en positivo, esto que necesitamos y un poco lo que Red América está haciendo con estos conversatorios de los jueves. O sea, capacidades no solo del Estado, pero fundamentalmente del Estado fortalecida, instituciones, gobernanza, diálogo social entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil para que sean amigos y no enemigos. Y ahí las capacidades necesarias de potenciar, las llamadas capacidades top. O sea, que cualquiera las puede tomar, como decía Gilma, ¿no es cierto? Las posibilidades, yo esto no lo voy a leer porque les queda acá, las capacidades políticas, para eso entender qué es la gobernanza experimental y la anticipatoria. Después me pueden preguntar si quieren sobre esto bastante, yo manejo bastante bien eso, capacidades políticas, capacidades prospectivas y las capacidades operativas. Pero quiero cerrar con algo que me parece fundamental. Hoy estamos en un momento crucial. Hoy estamos con... ¿Vieron cuando les dije cómo se había movido el eje económico de Gran Bretaña a Estados Unidos? Y cómo Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió el mundo, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados. De eso ya lo sabemos. Luego viene el derrumbe de la Unión Soviética, la perestroika con Gorbachev, y es como que volvemos a la idea de que hay un único mundo que es el mundo liderado por el capitalismo. Pero lentamente, ¿no?, y sostenidamente aparece un personaje, ¿no?, que, bueno, acá está bajo la órbita o el nombre de los BRICS y se ve clarito, ¿no es cierto?, cómo hay un crecimiento sostenido, ¿no?, de los BRICS y una baja sostenida también de los países que conforman el G7. Entonces, quienes dicen, o los especialistas dicen, evidentemente Estados Unidos está pataleando, sigue siendo un imperio militar, pero no estamos tan seguros que sea un imperio económico, ¿no? Y ahí yo les marco ciertas cosas, la iniciativa BRIC, ustedes la deben conocer, la famosa iniciativa que retoma muy fuertemente, creo que en el 2013, el actual presidente de China, el señor Xi Jinping, que escucha a Hillary Clinton y a la gente de Estados Unidos decir, tenemos que reactivar la ruta de la seda que unía a Asia Central con la Asia del Sur, y ahí, ¿no es cierto?, el señor Xi, como se lo llama, dice, a ver, un momentito, acá tenemos que reactivar la ruta y el cinturón de la seda que hizo grande a China siglos atrás, y por supuesto, si uno mira cualquier mapa del mundo, uno ve claramente que la ruta de la seda es una ruta terrestre, pero también es una ruta marítima. ¿Se acuerdan cuando les mostré el planiferio con los puntos que toma Inglaterra? Bueno, China toma el mar meridional de China, que tiene nervioso a Corea del Sur, tiene nervioso a Japón y tiene muy nervioso a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos, toma el Índico y entra la ruta de la seda por el Golfo Pérsico, tan luego, y por el Mar Rojo. Esa es la ruta de la seda, el cinturón de la seda de Asia a Europa, pero esa ruta de la seda muy silenciosamente, muy subrepticiamente, ¿no es cierto?, empieza a formar parte de América Latina y los países involucrados, por lo menos hasta donde yo leí, son estos, puede haber otros, porque esto es rápido, ¿no?, donde uno dice, ¿qué le ofrece la iniciativa BRI, ¿no?, Belt and Road Initiative? ¿Qué le ofrece esa iniciativa china a los países involucrados de América Latina? Mayor conectividad, oportunidades de exportación, cooperación en diversos sectores
e inversiones. Y ahí a la izquierda les puse un link de un librito que es viejo, es del año 2018, ya les voy a mostrar dos más nuevos, en donde uno puede entrar a mirar la importancia que está adquiriendo China. Buscaba un gráfico nuevito que encontré ayer y no lo pude buscar, no lo pude encontrar ahora, y les puse este sitio web que es una red en donde hay documentos y un montón de cosas sobre China y América Latina. Y con eso, perdón porque fueron muchos minutos usando su paciencia, pero eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir para si hay alguna pregunta. Y perdóname, Gilma, porque me parece que me extendí No, mucho más. estuvo muy, muy bien, Alicia. Yo encantada siempre de escucharte y escuchar este tema. Me parece que es absolutamente importante. No sé si tienen preguntas. Voy a dejar, sí, Ricardo, incluyendo a Nico, Gabriela, Ana Balbina, Dalia, Karin, Paula. No sé si alguno tiene preguntas. Listo, Ricardo, dale. Súper interesante charla, Alicia. Gracias por llevarnos a la historia y pues hacernos reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. Está interesante lo último que mencionas de cómo se hace ya el cruce hacia una tendencia más, digamos, de hegemónica de China. Y mi pregunta es, o sea, antes me imagino los cambios pues eran más lentos, ¿verdad? O sea, estás hablando a lo mejor por décadas o más tiempo. ¿Tú cómo visualizas, digamos, en los próximos 10 años este cruce, sabiendo que pues Estados Unidos sigue teniendo ese poderío militar, cuestionable en lo económico y en lo social, pero digamos, como ya permeó por muchos años ese modelo, ¿cómo visualizas más o menos en qué, o qué otro cambio tendría que suceder aparte del que ya mencionaste de la ruta de la seda para que China pueda ser, digamos, el hegemónico? Claro. Mira, todos los expertos, porque obviamente yo no soy experta en temas China, América Latina, pero nosotros en CEPAL estamos todos los días leyendo y recibiendo información sobre el tema, todo pareciera indicar, pero uno, viste, nunca sabe, o sea, no nos imaginábamos este enfrentamiento entre Israel e Irán, o sea, lo sabíamos, pero no de esta envergadura, entonces hoy anticiparse sería mucho, pero tal como te lo dije, como lo dije hoy en el desplazamiento, o sea, todos los especialistas indican la tremenda deuda externa que tiene Estados Unidos con la deuda externa que tiene interna él, ¿no? Y los déficits comerciales, los problemas sociales que tiene, un poco por qué triunfa Trump, sabemos por qué triunfa, porque claramente ¿Tú eres economista, Ricardo? No importa, pero tú No, no sé. sabes, no, pero tú sabes que toda la manufactura se fue a los países asiáticos y todo le va, porque el tema, o sea, cuando hasta nosotros nos reíamos de los autos chinos y de lo ordinarios que eran, y hoy la Volkswagen tiene que cerrar centros de producción porque los autos chinos han igualado y superado, ¿me entendés?, a los autos norteamericanos. Y claro, ¿qué le dicen a China? Ustedes nos copian y nos roban las patentes. Claro, puede ser. Sí, yo lo estoy pintando a China como la gran buena. O sea, yo creo que China es un país imperialista que tiene hoy un ejercicio muy astuto, a mí, eso sí que es mío lo que te voy a decir, muy astuto de mirar desde afuera lo que está pasando adentro de este gran caldero. O sea, un Trump que es imprevisible, todo el mundo sabe que es imprevisible, donde él dice, yo no tengo nada que ver con la invasión que Israel le hace a Irán, pero todo el mundo sabe que los misiles que tienen que usar para destruir ese pozo de uranio es gringo y por lo tanto si lo destruyen, los gringos están adentro, ¿me entendés? Entonces, evidentemente hay quienes leen esto como en clave de un deterioro sistemático y acelerado de la economía norteamericana que busca patalear para sobrevivir, pero un ascenso silencioso y directo de una China que no tiene intenciones de hacer guerras, sino de promover un imperialismo económico. O sea, cuando China pone plata en la infraestructura de nuestros países,
no nos regala la plata, o sea, son créditos que se deben devolver, ¿entendés? O sea, es de alguna manera, ¿entendés? Es como, yo no te diría que es reproducir lo que nos pasó con Estados Unidos, yo creo que va a ser de otro corte, nadie va a saber si es mejor o peor, pero sí lo que te puedo decir que es objetivo, que el discurso del presidente Xi es un discurso de paz. Cuando vos lees todos los textos de él de los últimos años, por ejemplo, yo tengo un libro acá, no sé si alcanzan a leer, se llama China en el siglo del dragón, ¿no? De Jorge Eine. Lamentablemente es una editorial chilena, no sé si sale afuera, pero es un libro precioso del año 2023, donde a lo mejor, Shilma, si lo podés conseguir, si te interesa para escanearlo, Sí, yo no lo tengo intentaré. digital, ¿no? Se llama China en el siglo del dragón. El autor es Jorge Eine, ahí se lo mando en el chat. Me parece que es un libro bueno de leer, porque si bien es un libro de difusión, eh, digamos, está basado en cosas serias, ¿no? No es futurología, pero en el fondo lo que él marca es eso que te digo, ¿no? Esta idea de que hay una gran incógnita, y hay otro libro que es más viejo, pero que no deja de ser interesante, que se llama Las nuevas rutas de la seda, que es un libro escrito por un británico, Peter Frankopan, Franco con K, Frankopan, y claro, en la contratapa dice, todos los caminos solían llevar a Roma, hoy llevan a Pekín. Este es un libro mucho más fluido de leer, el otro es más de estudio, ¿no? Y hay otro más de que no me acuerdo, que no lo tengo acá a mano, que se lo puedo recomendar, se lo puedo mandar a Gilma para que lo vea. Yo creo, ¿y por qué les puse eso? Yo creo que cualquiera de nosotros que esté trabajando en temas de desarrollo, llamarlo como te guste, tiene que mirar eso, tiene que mirar y tiene que saber que por allá vamos, ¿me entiendes? Y que indudablemente hay un desplazamiento que tal vez vos lo veas, Ricardo, porque sos joven, probablemente yo no lo voy a ver. Lo que hay es un aceleramiento de la discusión sobre el 5G y el despelote de Huawei, el drama que le hicieron los gringos a China, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no se conoce, pero indudablemente China se posicionó en América Latina muy fuertemente, muy silenciosamente, de tal manera, fíjate, que incluso hay quienes hablan de procesos silenciosos de desdolarización, o sea, de empezar a intercambiar. Por eso te digo, ¿qué podemos planificar? No sé, porque si alguien tiene una cuentita en dólares y dice, ay, bueno, yo tengo amigos en Argentina, yo de Argentina, entonces tengo amigos en Argentina que dicen, bueno, pero yo tengo una cuentita en dólares en Estados Unidos. Entonces yo, que soy mala, soy nefasta, soy maldita, digo, pero ni esa seguridad podés tener, porque hay procesos y tienen un nombre, no me puedo acordar el nombre, pero tiene un nombre, una moneda de cambio que tienen ellos ahora, que no es una moneda de cambio, es como te diría, es como, no sé cómo explicarte, es como una El moneda. cambio, porque tienen tres precios, ¿no? El de la Sí, calle, el sí, sí, oficial. pero tiene una moneda de cambio que tiene un nombre, pero vos podés, lo estaba leyendo recién y no me acuerdo cómo se llama, un nombre rarísimo, donde ellos lo que tratan de hacer es de comercializar con los países no bajo el código del dólar. Entonces, lo que te quiero decir es que por eso me animé a ponerles esto. Yo creo que nosotros en América Latina, muy influenciados culturalmente por Estados Unidos, y Estados Unidos no nos va a dejar de influenciar porque a ellos absolutamente les conviene, yo creo que no hemos mirado suficientemente, y tampoco hay mucha literatura, qué es lo que está haciendo China. Pero indudablemente ahora se acaba de inaugurar un tramo de una ruta que va a ir desde el puerto de Santos en Brasil y va a salir al puerto de Antofagasta en Chile. O sea, va a atravesar con capitales chinos, ¿no? Entonces, no es para ni miedo ni nada, es para decir, bueno, a ver, acá hay un gigante que fue gigante 1500 años, porque el poderío del occidente es de 300 años atrás. Entonces, yo creo que es importante mirar eso. Y por eso cerré la conferencia con esa invitación. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que por ahí vamos.
Gracias, Alicia. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo muchas, Alicia. Y somos poquitos, me voy a atrever a preguntar. A veces y que, pero yo soy un poco más de la escuela del postdesarrollo y lo he estudiado bastante bien. Vengo de una escuela que se llama la no violencia y todo el Bien, tema de acción política no violenta y me he dedicado como a las alternativas del desarrollo, en especial porque la violencia estructural es violencia. Entonces, ¿cómo perfecto. desde el pacifismo responder a la violencia estructural? Y vengo trabajando, pues obviamente los modelos de postdesarrollo y el último artículo que estoy escribiendo es sobre la teoría del valor y una cosa se llama la economía de Francisco, que el Papa acaba de morir, pero empiezan a haber unas alternativas al desarrollo. La economía de Francisco, que digamos, la no violencia de la economía de Francisco tiene mucho, Me lo mucho. tenés que mandar, ¿eh? Sí, entonces, a mí lo que me sorprende realmente es que las instituciones de desarrollo como la CEPAL, a pesar de, digamos, de esta historia que nos cuentas, de que la CEPAL en el 70, o sea, en el 40, pero luego en el 70 rompe los esquemas de desarrollo porque el CEPAL lo rompe completamente, rompe con la teoría de la dependencia, es que rompe, dice, no hay más. No hay más desarrollo y subdesarrollo. Hay que superar el subdesarrollo. La desigualdad viene de la colonia, reconoce un proceso histórico y rompe con el tema de sustitución de importaciones. La crítica al neoliberalismo y la CEPAL del desarrollo por el desarrollo, o sea, el propio modelo de desarrollo latinoamericano que promueve la CEPAL. Pero hoy nos atraviesan unas cosas más globales como el desarrollo sostenible, pero seguimos insistiendo en los temas de desarrollo cuando todo el movimiento, bueno, todo no, pero el movimiento social, el movimiento comunitario, el movimiento, lo que viene desde abajo, el bottom-up que uno habla, la protesta social del 2021 en toda América Latina, no es una cuestión, no es que salió espontáneamente y estos jóvenes no tienen un fundamento teórico, al contrario, la resistencia civil hay un fundamento teórico histórico de todo el siglo XX que tiene todas las bases en romper paradigmas de desarrollo, pero sobre todo romper los paradigmas del capitalismo. Y eso suena a comunismo, no se puede decir, por eso como tengo confianza con Ricardo, con Nico, Sí, sí, claro. mis preguntas son, claro, pues suena uno a mamerto, a comunista, te tachan y demás. Pero hay dos fuerzas que yo estoy viendo muy grande y es una, el movimiento social arraigado a las alternativas, donde rompen esquemas no solo del desarrollo, sino de la producción económica también. O sea, todo este tema comunitario, de la colaboración, de las economías a microescala, de la soberanía alimentaria. O sea, si nosotros supiésemos de dónde viene el tema de soberanía alimentaria, que es no depender, y ahí viene el tema de la teoría de la dependencia, no depender, pero ya no dependo no solo de las potencias y del globo, sino que como comunidad ni siquiera dependo de que un supermercado me venda, tengo que producir mis propios alimentos para comer. De ahí viene todo el tema de soberanía alimentaria. Entonces, a mí me cuesta pensar cómo estas grandes agencias, entre esas la CEPAL, y es una crítica un poco a la CEPAL, yo sería un poco crítica a la CEPAL, es cómo la CEPAL, que ha sido tan revolucionario en este tema de las trampas al desarrollo, que me lo he leído, reconoce la desigualdad, reconoce lo histórico, pero volvemos a caer en Amartya Sen, que Amartya Sen fue fabuloso en los 90, pero volvemos a caer en generar capacidades individuales y territoriales. Ahí no estamos reconociendo que los territorios ya tienen capacidades, que los individuos tienen Absolutamente. capacidades. Y yo lo que veo es una explosión social ahí que no vamos a contener si seguimos insistiendo en estos modelos hegemónicos de desarrollo, porque lo que va a pasar es que las comunidades que ya están en la alternativa al desarrollo no van a tener una comunicación con estas puestas de desarrollo. Yo creo que las empresas mismas deberían empezar a insertar en estas alternativas del desarrollo, que es revolucionario, que es lo que hoy vemos, por ejemplo, con Uber, con tal. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cuál es el miedo a romper esos paradigmas de las, digamos, en este tema de los modelos? Porque el postdesarrollo es muy ilustrativo y no es utópico, digo yo, No, porque no no, son claro. los planteamientos, sino que el postdesarrollo tiene algo mágico y es que lo que hizo fue documentar experiencias de alternativas al desarrollo. O sea, Absolutamente. hoy hay por lo menos 1.200 economías alternativas en el mundo documentadas por estos Claro, teóricos del claro. postdesarrollo, donde logran comunidades sostenerse sin ayuda del sector público
y sin ayuda del sector, pero son unos privados raros, ¿sí? O sea, es como, estos son unas cosas que son donde conjugan. Digamos, esa es mi pregunta, es ¿por qué ese miedo? ¿Nos volveremos muy comunistas si seguimos criticando el No, pero yo te entiendo desarrollo? perfecto la pregunta y te agradezco la pregunta. Y ahí voy a ser políticamente incorrecta, porque yo soy funcionaria de CEPAL. Sí, O sea, sí. el año que viene me jubilo, pero y podría hablar con más libertad. O sea, nadie me lo prohíbe, No, pero no, y te vamos a seguir invitando para seguir. no, claro, pero lo que te quiero decir es que claramente lo que vos planteás es muy clave. Lo que cuando yo hoy y qué bueno que incluí el tema del postdesarrollo, porque me parece, aunque lo incluí muy rápidamente, me parece súper importante tenerlo en cuenta y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, a mí no me extraña que la CEPAL no responda a eso, como los otros organismos. Ahora, por ejemplo, que el Banco Mundial o que el Fondo Monetario Internacional no responda al postdesarrollo, lo entiendo más, porque son bancos banco con plata. Nosotros no somos bancos con plata, nosotros somos una casa que, como lo dije en el inicio, nació para ayudar al desarrollo de los pueblos. Y en la década del 70 se anima a romper el paradigma, pero déjame decirte que hoy es una casa muy institucionalizada. O sea, es una casa que está dentro de un esquema capitalista, te guste o no te guste. O sea, el financiamiento de CEPAL lo financia el Sistema de Naciones Unidas. El 20% del financiamiento de CEPAL lo hace Estados Unidos. El 22%, no, al revés, el 22% lo hace Estados Unidos, el 20% lo hace China y el resto de los países la están financiando. Todo capitalista. Entonces, abrirte, ¿me entendés? Por ejemplo, cuando estuvo Alicia Bárcena como secretaria ejecutiva con una mirada muy crítica, si hoy ella quisiera ser candidata a secretaria general después de Antonio Guterres, probablemente no llegaría nunca, porque es una mujer muy crítica al sistema capitalista. O sea, yo creo, a mi juicio, y esto me hago cargo yo, después borralo, cortalo a eso, porque si me escuchan me matan, pero yo creo que nos hemos institucionalizado, nos hemos burocratizado, como diríamos en términos aburguesados, de tal manera que no somos capaces de romper, y estoy de acuerdo contigo en el tema de que hay muchas economías alternativas hoy que no se toman en cuenta, se la creen, la toman como que no pasa nada. También es cierto que hay argumentos para decir que no pasa nada, y te voy a dar un ejemplo. Acá en Chile, ciudad en la que estás, y donde Dime. estás ubicada ahora, vos te das cuenta de la segregación de esta ciudad. Pues estás en un lugar, ustedes miren el fondo que tiene, no solo la cordillera, ese tremendo edificio que tiene ahí Gilma, Sí. eso es el desarrollo en su máxima expresión. Eso es Vitacura, es Las Condes. El resto de la ciudad es la periferia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En el 2019, Chile era un país, con esto creo contestarte lo que vos me estás preguntando. Chile, bueno, te dije ya cómo piensa la CEPAL, ahí te la dije toda. Sí. Pero en el 2019, cuando todo el mundo decía que el modelo de desarrollo había que seguir al de Chile, tuvimos un estallido social. De las 20, de los 20, ¿cómo se llama?, estaciones de metro que teníamos, incendiaron 8. Hubo 800 personas que perdieron sus ojos o afectados de sus ojos por la represión que tuvimos. O sea, un estallido, no fue un movimiento social, eso fue, la palabra lo dice, un estallido social. La izquierda chilena, siendo bien crítica con todos los bandos, leyó eso como, mira cómo lo leyó, este modelo se acabó y la gente lo que quiere es un cambio radical de modelo económico. Eso leyó, porque los jóvenes salieron a la calle a incendiar todo. Y la gente, la población civil apoyaba de pie, aplaudiendo a los jóvenes que hacían eso. Y estábamos todos vueltos locos, como diciendo, acá va a cambiar el mundo. Convocamos a una convención constituyente para una constitución nueva y fue rechazada. Cuando vos leías la constitución nuestra nueva, compleja la respuesta, pero cuando leía nuestra constitución del modelo nuevo, era una constitución muy parecida a la que tiene Ecuador, una de las constituciones más progresistas que puedas ver, por lo menos en el escrito, hoy, donde la naturaleza es un sujeto, igual que las personas, la constitución del 2009.
Pero cuando se le preguntó a la gente por qué se rechazó esa constitución y se convocó otra convención y terminamos rechazando la segunda constitución porque era más de derecha, imagínate, yo rechacé la segunda constitución aprobando la constitución que escribió Augusto Pinochet. Imagínate explicar eso. Cuando vos le preguntabas a la gente, ¿y por qué? ¿Sabes lo que decía la gente? Nosotros no queremos un cambio de modelo. Nosotros queremos entrar al sistema. O sea, muy mala la respuesta que te doy, mala, maldita, de bruja. Pero ojo con eso. O sea, te lo digo, yo adhiero completamente a lo que me estás planteando, pero ojo con eso. O sea, nosotros podemos pensar en economías alternativas con la panza llena, pero la gente que no come, lo que decía, y es doloroso, ¿qué es lo que decía? Por eso Milei ganó en Argentina. ¿Por qué te crees que ganó Bolsonaro y ganó Trump? ¿Y por qué no crees vos que pueden ganar acá en Chile? ¿Y por qué no crees vos que va a ganar después de Petro, quién puede ganar en Colombia? Porque los chicos decían, yo nunca dije que quería derrumbar este modelo. Lo que yo quiero es decir que yo me quiero incluir en este modelo. Está muteada. La respuesta mía es casi horrible, pero es para que lo piensen, nada más. Sí, sí, no, y que nos deje pensar como en cosas trascendentales, porque siempre estamos tratando de caber en esas tendencias de América Latina, pero a veces no vemos que en la tendencia de América Latina no es solo la institucional, sino la del movimiento social y de las comunidades. Y Reamérica, los miembros de Reamérica todos los días se enfrentan a esa relación empresa-comunidad. Y a veces, si queremos cambiar las comunidades, pues leer el entorno también parte del, pues, de no tienen el mismo paradigma de desarrollo y están pidiendo otros paradigmas de desarrollo, que no es sacar con el sistema, que está muy bien lo que dices, creo que es muy ilustrativo, sino es incluir ahí y ver otras alternativas al desarrollo. Y creo que ahí, bueno, hay unas experiencias bien O importantes. sea, no nos vamos a aburrir en los próximos No, años, eso te puedo asegurar. no, es que está emocionante el panorama de América Latina, porque está difícil, complejo de entender. Además que no tenemos una guerra como la que tienen los pobres ucranianos, Gaza, o sea, todavía no. Entonces tenemos muchas posibilidades. O sea, a pesar de todos los males que tenemos, o sea, somos pues la gente de Irán era gente como nosotros. Los de Gaza eran gente como nosotros, los ucranianos eran gente como nosotros, que iba, comía, bebía, y de un día para el otro, por 3 locos, se les cambió el mundo, ¿me entiendes? Entonces hay que ver eso. Y bueno, estos son temas apasionantes y siempre me es muy grato colaborar con ustedes. Espero que les haya servido, que no les haya resultado muy aburrido, porque la historia a veces es aburrida, pero es necesaria. No, es absolutamente fundamental. No sé si hay otra pregunta. Bueno, yo voy a dejarlo de inteligencia colectiva para la próxima sesión porque ya son las 12:50 y no quiero abusar de este grupo maravilloso que arrancó hoy. Entonces voy a dar por terminada. No sé si hay otra pregunta. Alicia también tiene unas cosas, es maravillosa. Creo que estos temas son sumamente interesantes. Hay que también pararnos fuera. Siempre que nos piden pararnos fuera de la caja, pues hay que preguntar por qué la CEPAL no se para fuera de la caja. Entonces, ¿cómo inventamos esos espacios de conocimiento? ¿Cómo Te voy somos a mandar el resilientes? PPT porque te mandé uno, pero le agrego unas cositas. Te lo voy a mandar por si lo querés compartir. No, por supuesto, lo vamos a compartir y creo Porque que hay ahí. una bibliografía y que pueden entrar directamente desde el PPT. Muy bien, gracias Alicia. Bueno, no, agradecerte a ti, gracias a todos, a Ricardo, a Gabriela, a Ana Balbina, a Dalia, a Karen, a Paola, por estar acá. Queda, Nico editará las preguntas terribles para no, para no ponerle. Y bueno, la idea Ahí de hay hoy comentarios, era así que muchas gracias por los comentarios también. también maravilloso. Gracias Alicia, súper interesante. Quiero Que estén repetir muy varias bien. veces. Los veo, algún Gracias. día los veré personalmente. Un Chau. Claro abrazo, que hasta sí, luego. abrazo. Bye.